Bueno, buenas abogadas. Nosotros somos el grupo número 3. Nuestro tema a exponer el día de hoy son las razones del derecho. Cada uno va a ir diciendo su nombre completo cuando le toque su participación. Bueno, mi nombre es Kevin Ariel Torres Álvarez y hoy voy a hablar un poco sobre lo que es, sobre la interrogante que, ¿cuál es el ámbito de la argumentación jurídica? Tenemos 3 puntos en esta. Como primero tenemos que es la producción o establecimiento de normas jurídicas. ¿Qué quiere decir esto? Esto surge en dos fases en este primer ámbito, fase legislativa y la que produce la fase legislativa. En la primera se efectúan como consecuencia de la aparición de un problema social cuya solución puede ser total o parcial. Se piensa que puede ser la adopción de una medida legislativa. Ejemplo, de ellos son la difusión sobre la despenalización o no. En estos casos, o sea, que en esta prelegislativa, en esta primera fase es donde los encargados de este tema, de este poder del Estado, por así decirlo, son los que se encargan de despenalizar o penalizar algún acto, ya sea el aborto, asesinato, estafa, robo, hurto, entre otros. Mientras que en la fase prelegislativa puede considerarse que los argumentos tienen en general un carácter más político y moral que jurídico. De esta forma pasamos a la segunda fase, que es la aplicación de normas jurídicas a la resolución de casos. En esta podemos decir que es el segundo campo en que se efectúa argumento jurídico en el cual la aparición de normas jurídicas o la resolución de casos. Aquí a su vez cabría distinguir entre argumentaciones en relaciones con problemas concernientes a los hechos o bien al derecho. Podría llamarse problemas de interpretación. En pocas palabras, es decir, que cómo se interpreta una resolución o una sentencia de un caso penal o resoluciones civiles de cualquier materia. Y pasamos al tercer punto, que es el de la dogmática jurídica. La dogmática es desde luego una actividad compleja en la que cabe distinguir esencialmente estas 3 funciones. Dentro de la dogmática existen, o sea, se distinguen 3 funciones, que es la de suministrar criterios para la producción de derechos en las diversas instancias en que ellos tienen lugar. La segunda es suministrar criterios para la aplicación del derecho. Y la tercera y última es la de ordenar y sistematizar un sector de ordenamiento jurídico. Dicho esto, pues de manera resumida pude argumentar de lo que es en el ámbito de argumentación jurídica. Y pasamos con el siguiente compañero. Muy buenos días, abogada y compañeros. Mi nombre es Cinia Marilyn Martel Ramírez, cursando la carrera de Derecho y culminando ya nuestro proyecto final. Yo les hablaré por qué es importante la argumentación jurídica. Bueno, nadie duda de que la práctica del derecho consista de manera muy fundamental en argumentar. Todos solemos convenir en que la cualidad que mejor define lo que se entiende por un buen jurista tal vez sea la capacidad para idear y manejar argumentos con habilidad, ya que contribuye a que los juristas sean más conscientes de su propio quehacer. Esto es dentro de una faceta descriptiva de la argumentación. Asimismo, una perspectiva prescriptiva que nos lleva a concluir cómo deberían decidir los jueces en los casos difíciles. Siguiente diapositiva. También les hablaré cómo se relaciona la argumentación y la lógica jurídica. Bueno,
Por un lado, puede decirse que la argumentación jurídica va más allá de la lógica jurídica, pues como se ha visto con anterioridad, los argumentos jurídicos se pueden estudiar también desde una perspectiva psicológica, sociológica o bien desde una perspectiva no formal, que a veces se le denomina lógica material o lógica informal y otras veces tópica, retórica, dialéctica, etcétera. Por otro lado, la lógica jurídica va más allá de la argumentación jurídica, en el sentido que tiene un objeto de estudio más amplio y para esto se puede seguir utilizando una conocida distinción efectuada por Bobbio, 1965. Dentro de la lógica jurídica, en su opinión, la lógica jurídica estaría constituida por la lógica del derecho que se centra en el análisis de la lectura lógica de las normas y el ordenamiento jurídico, y por la lógica de los juristas que se ocupa del estudio de los diversos razonamientos o argumentaciones de los juristas teóricos o prácticos. Bueno, naturalmente, para concluir, estos dos campos de estudio no pueden separarse de manera tajante. Es toda mi participación, los dejo con mi siguiente compañero. Buenos días, tardes, noches, abogadas, compañeros. Mi nombre es Eric Javier Aguilar Carranza. Les vamos a hablar de la relación que existe entre la argumentación jurídica y la motivación de las resoluciones que emiten los jueces en una sentencia. Es la siguiente, compañera. La motivación y de las resoluciones legales tienen que justificarse interna y externamente. Es decir, que debe justificarse en base a la lógica jurídica y que cada una de las premisas de la decisión judicial debe estar fundamentada en base a la razón y a los hechos del caso específico. La relación de la argumentación jurídica y la motivación de las decisiones judiciales se puede apreciar, ya que la deficiencia en la argumentación jurídica hacen que las sentencias tengan una deficiente motivación. Y además influye en el incremento de la carga procesal al evitar que el magistrado pueda decidir o tome como mejor alternativa no resolver las causas de los respectivos. Dele la siguiente, compañero. También podemos decir que la relación de la argumentación jurídica y la motivación eh, ocasiona a veces el incremento de la carga laboral, como lo decíamos, pero también hacen que las sentencias tengan una motivación y una deficiencia y incluye en el crecimiento del proceso para la toma de decisiones en la sentencia, en la resolución y las motivaciones. Dele la siguiente, compañero. Los elementos que debe reunir en las resoluciones judiciales para que sean las mismas consideradas debidamente motivadas, que es la relación que estamos dando, pues lo primero que tiene que tener es la fundamentación jurídica, una congruencia entre lo pedido y lo que va a resolver el juez, que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada. Dele la siguiente. Dos funciones del deber de motivar las resoluciones judiciales. Tenemos una como muy importante, es que facilita un debido ejercicio del derecho de la defensa de las partes en el proceso. Esto significa que a la vez tiene un control riguroso de las instancias judiciales superiores cuando se emplean los recursos pertinentes para dar una resolución. La otra es que debe de ser un factor de relacionalidad en el desempeño de las funciones jurisdiccionales, pues esta garantiza que la solución brindada en la controversia sea consecuencia de una aplicación racional del ordenamiento y no del fruto de la arbitrariedad o capricho en el ejercicio de la administración de la justicia. Dele la siguiente, compañero.
La argumentación jurídica está sustentada en tres fundamentos muy importantes, que la primera es la resolución de conflictos. En la resolución de conflictos tiene un ámbito normativo, donde nos encontramos frente a una serie de dispositivos legales de cuya literalidad se desprende una evidente contradicción, la cual hace necesaria la labor del juez. También tiene el principio de legalidad. En el principio de legalidad impone tres exigencias muy importantes, y es la existencia de la ley y que la ley sea anterior al hecho, y que también describa el supuesto del hecho estrictamente determinado. Y por supuesto tiene la coherencia. En la coherencia, en la argumentación es el arte de persuadir o de convencer a la comunidad jurídica como el universo que evaluará el discurso. Es evidente que no hay argumentación institucionalizada sobre lo que ha ordenado, o prohibido o permitido, lo bueno o lo malo, sino que la racionalidad se basa cuando en él llenan todas las condiciones de la argumentación práctica y racional. Bueno, compañeros, creo que ha sido toda mi participación y los dejo con mi siguiente compañera. Hola, muy buenas abogadas, compañeros. Mi nombre es Denis Omar Aguilera y bueno, yo le voy a hablar básicamente de cómo se puede considerar la validez deductiva. Cuando nos dirigimos a hablar sobre la validez deductiva, básicamente nos queremos referir a esos argumentos válidos que de manera racional realizamos a la hora que tratamos de resolver algo. Y nos dice que es algo argumentativo y que la forma de la taxonomía de los argumentos, eh, se sabe que cuando estamos hablando de deducir, estamos viendo que somos capaces de determinar con relativa rapidez cómo evaluar el éxito de un argumento. Nos dice que cuando las premisas de un argumento apoyan su conclusión de manera más fuerte posible, decimos que el argumento es deductivamente válido, o sea que tiene base argumentativa. Prácticamente tratamos de hablar sobre la validez deductiva y es fácil definir esta noción, pero es engañosamente abstracta, ya que puede ser compleja y se necesita práctica para dominarlo. Cuando las premisas de un argumento apoyan su conclusión de la manera más fuerte posible, decimos que el argumento es deductivamente válido y existen diferentes formas equivalentes de identificarlo. Uno de ellos es un argumento deductivamente válido, es aquel que tal y todas sus premisas son verdaderas, su conclusión debe de ser cierta. Lo contrario, un argumento deductivamente válido es aquel que es imposible que su conclusión sea falsa cuando todas sus premisas son verdaderas. Y el error más común de cometer respecto a la validez es pensar que esta definición dice más de lo que realmente hace. No dice nada en lo absoluto sobre las premisas tomadas aisladamente de la conclusión, ni sobre la conclusión. Los argumentos deductivos son válidos cuando la preservación de la verdad, si todas las premisas son verdaderas. Entonces, llegamos a la conclusión que también deben de ser verdaderas y también la premisa debe de ser real. Dado que solo fue un tipo de validez, a saber que la validez deductiva, a menudo hablaremos simplemente de validez. Los dejo con mi siguiente compañero. Muchas gracias. Bueno, buenos días, compañeros. Mi nombre es Fanny McClellan y soy la siguiente expositora de este día. Yo les voy a explicar un poquito sobre la diferencia entre los argumentos deductivos y no deductivos. Vemos que los argumentos deductivos prácticamente son el apoyo que las premisas prestan a la conclusión de un argumento deductivo, válido
válido es tal que es imposible que la conclusión sea falsa si las premisas son verdaderas. Van de lo general a lo particular y este es válido si las premisas son verdaderas, la conclusión no puede no serlo. Un argumento deductivo es uno que solo puede ser derrotado retractando alguna de sus premisas. Eso es el argumento deductivo. Y por su parte, el argumento inductivo es un argumento fuerte. Es improbable que la conclusión sea verdadera y las premisas sean falsas. Esto es que las premisas deben ser verdaderas, hacen más probable la conclusión. Estas van de lo particular a lo general. Es fuerte, las premisas aumentan la probabilidad de la conclusión. Un argumento no deductivo puede ser derrotado retractando su conclusión sin necesidad de retractar alguna de sus premisas. Como podemos ver, ¿verdad? Si hablamos de cuál sería una diferencia entre un argumento deductivo inválido y un argumento inductivo, se define más o menos como que viene a ser algo que se tiene que ver con el ojo, como quien dice, con el ojo del pistacho, lo verde del plátano, pero que hay que poner la pregunta, ¿verdad? Ya sabemos que este es un argumento que enfoca la atención en lo que es y lo que debe de ser, ¿verdad? Por ejemplo, los argumentos deductivos, estaba leyendo yo que es bien complejo porque es como lo que tú ves, pero no lo puedes negar. Hablamos, por ejemplo, si analizamos árboles y estos todos están tomados por células, ¿verdad? Es casi seguro que los árboles, al menos en las mismas condiciones, el mismo sitio y la misma clase, tengan todos células. También leía yo, ¿verdad? Que existía la inducción completa, que ya señalaba Aristóteles que si Juan y María y Pedro son rubios, que es muy probable que en este caso todas las personas que provengan de ellos, de su descendencia, sean rubias, ¿verdad? Es como ese tipo de cosas que nosotros vemos y que no podemos negar porque son muy obvias, ¿verdad? Yo me preguntaba así como que por qué las conclusiones del razonamiento deductivo suelen ser forzosas, pero son forzosas porque las reglas de deducción de la lógica son verdades con necesidad lógica. O sea, si lo decimos de otra manera, se diría como que no puede darse que no se cumpla así. Dadas las premisas, la conclusión es forzosa, lo que significa que lo que sea verdadero, pues es verdad. Se conserva a través de las deducciones solo cuando las premisas son verdaderas, ¿verdad? Este es mi aporte, compañeros. Creo que continúa la compañera Michelle. Sí. Muy buen día, abogada. Mi nombre es Carla Michelle Cerrato. Yo les vengo a explicar un poco lo que consiste el silogismo jurídico. Entonces, aquí nos mencionaba que pues básicamente se denomina así el silogismo judicial o silogismo jurídico y sirve al mismo tiempo como un esquema para el silogismo práctico normativo. Entonces nos explicaba que la primera premisa enuncia una norma general y abstracta en la que un supuesto de hecho, en este caso nos mencionaba, por ejemplo, un supuesto de hecho, X, era una variable de individuos, entonces también nos ponía otra letra que sirve como predicativa y esta nos decía que aparecía como una condición para una consecuencia jurídica. Igual nos dice nos decía que en general, y puede tratarse de una obligación, de una prohibición o de un permiso, seguirse cuando se realiza el supuesto de hechos, aunque sea imposible, en la realidad no sea así. Igual nos mencionaba que representa la situación en la que se ha producido un hecho. Por ejemplo, A es un individuo concreto del que se predica la prosperidad, en ese sentido es la P.
Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que cae bajo el supuesto del hecho de la norma. Y en la conclusión de lo que consiste es que establece que A se le debe anudar la consecuencia jurídica prevista por la norma establecida. Si nos, la siguiente diapositiva. Ahora, nos decía que cuáles eran sus límites. Entonces aquí nos menciona que en primero de ellos es que hay supuestos, como el del ejemplo mencionado, que les voy a decir a continuación, en que la conclusión del silogismo no representa todavía la conclusión o el fallo de la sentencia, sino, por así decirlo, un paso previo a la misma. Y nos decía que en la sentencia que hemos tomado como ejemplo, la parte dispositiva no establece simplemente que A y B deben ser condenados a prisión mayor, sino a la pena en concreto, de 8 años a un día de prisión mayor. Ahora, el argumento anterior podría, por tanto, completarse con este otro. Entonces nos mencionaba el ejemplo que, por ejemplo, A y B deben ser condenados a la pena de prisión mayor en la ejecución del expresado delito. No concurrieron circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Entonces, cuando no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, los tribunales impondrán la pena en grado mínimo o medio atendiendo a la gravedad del hecho de la personalidad del delincuente. Igual, pues, este razonamiento es todavía un razonamiento no deductivo, nos menciona, pues el paso de las premisas o las conclusiones no tienen un carácter necesario. Igual el tribunal podía haber llegado a imponer una pena hasta 12 años sin infringir la ley, esto es, sin contradecir tales premisas. También podría considerarse sin embargo, como un deductivo, o sea que todo argumento inductivo puede convertirse en deductivo si se añaden las premisas adecuadas. Si se entiende incorporada implícitamente en la anterior argumentación que hemos expuesto, una premisa de lo que no. Igual en esta última premisa no enuncia ya una norma del derecho vigente, ni supone la constatación de que ha producido un hecho, sino que el fundamento de la misma está constituida. Está más bien por juicio de valor, por gravedad del hecho y personalidad del encuentro, o la personalidad del delincuente. Y pues estos no son términos que se refieren a hechos objetivos o verificables de alguna manera. Igual no sé, la siguiente diapositiva. Ok, eso lo hemos explicado. Igual nos menciona otro posible inconveniente que tiene. ¿Habrá otra diapositiva, compañero? Exactamente. Entonces aquí nos explica que otro posible inconveniente consiste en que el silogismo judicial concluye con un aumento normativo que establece que A y B deben ser ordenados, mientras que el fallo de la sentencia no solo se dice esto, sino que también se condena a y B. Entonces, esta condición entre el enunciado normativo y el enunciado performativo, el acto lingüístico de la condena, o sea, en que consiste en que propiamente la decisión implica que en la misma se está efectuando un paso del plano del discurso a la de la acción. Entonces, esto es un paso que cae afuera de la competencia de la lógica. Esto es todo, abogado. Bueno, abogada, muchas gracias. Esta ha sido nuestra participación y de nuevo le agradecemos su espacio.